Muy bien, queridas amigas y queridos amigos del programa Retro Tour, seguimos con mi amiga Carolina Miranda, conociendo esta hermosa historia de los distintos teatros o lugares escénicos que existieron acá en la ciudad de La Serena. Y estamos, yo creo, frente al lugar más emblemático a la hora de hablar de teatros a nivel serenense. Porque aquí, señora, señor, donde hoy día está un estacionamiento, en su momento estuvo el famoso Teatro Nacional. Sí. Carito, ¿qué historia tenemos del Teatro Nacional? A ver, del Teatro Nacional hay que decir que su historia parte a fines del siglo XIX, específicamente 1885-86, cuando empiezan las primeras como tentativas, como rumores de que hay que cambiar de teatro porque el teatro antiguo estaba ya no reunía las condiciones. Eso te iba a preguntar, antes de 1880 ¿existían otros teatros acá en La Serena aparte de este? Existía un teatro, ya, que era el teatro solamente, en otras partes aparecía como Teatro La Serena, Teatro Serena, pero era el teatro. Ya. Y era de 1849 aproximadamente. Ya, y ese teatro que era el Teatro Viejo después dio paso a este teatro que fue el Teatro. Claro, pero es Nacional. una historia larga, ¿ya? De largo alcance, porque si bien las tentativas de hacer este nuevo teatro empiezan, como te decía, hacia mediados de 1880, hay un intendente, Emilio Cana, quien ve la necesidad de dotar a la ciudad, una ciudad que se estaba haciendo moderna, claro, de un teatro como un símbolo de civilidad, de un espacio también como donde poder ir a apreciar, educarse, apreciar encuentro, etcétera. Y se hace un proyecto de ley en que se acuerda que se va a construir un teatro, se van a mandar a hacer los planos a determinados arquitectos, etcétera, etcétera. Eso, si bien en un primer momento va marchando bastante bien, bueno, y se pide un apoyo económico también al gobierno, va marchando bastante bien hasta más o menos 1889, cuando ya se ponen los primeros cimientos. ¿Ya? Y ahí queda parado este primer intento de hacer un nuevo teatro. O sea, solamente se quedó en las primeras piedras. Claro. Yo recuerdo, Carito, que cuando demolieron aquí, bueno, estuvo un sitio de Iriazo antes de la construcción de este estacionamiento, y se lograba ver entre lo que hoy día son la Dirección del Trabajo y este sitio de Iriazo lo que eran los cimientos. Eran prácticamente, eran de ladrillo fiscal, eran del ladrillo rojo, que usted a lo mejor la gente conoce y se puede recordar, pero esas eran las bases del antiguo teatro. Oye, y otro detalle también, que tú comentas que es posterior a la década de 1850, perdón, después de la guerra del Pacífico, cuando se toma la idea de crear este teatro. Entonces, en parte quizás el auge económico. También, porque lo permitía, el auge económico no de arqueros, de las minas. Claro. Y del salitre por posterioridad a la guerra. También claramente. Pero aún así se tuvieron que pedir préstamos para poder hacerlo. Sin embargo, claro, por motivos que se desconocen, queda parado esto y se continúa con el teatro antiguo, que va a ser como permanentemente refaccionado, ¿ya?, para poder brindar ciertas condiciones a las personas. Oye, algo que interesa a la compañera tuya en el trabajo de investigar, lo comentaba, es como prácticamente algo que es como una tónica común, que cada 100 años como que se repite, como que luchamos mucho para tener un espacio, y mientras ese espacio no llega, ocupamos los espacios alternativos, que en este caso sería el Teatro Viejo, o como en la actualidad que ocupamos el Teatro del Liceo Gabriela Mistral. Exacto. Oye, un detalle, nosotros cuando estuvimos grabando Retro Tour en la Providencia, conocimos la historia del arquitecto Guillermo Schoenberg. Sí. Y entre medio de esta misma investigación se cruzaba con la historia del teatro. Sí. ¿Fue Guillermo Schoenberg efectivamente el arquitecto del Teatro Nacional? No. ¿O no fue? No fue. O sea, claro, descartando mitos aquí. Sí, también eso es parte, por eso mismo parte la investigación. Claro, en un primer momento él llega a la ciudad y se convierte como en el arquitecto de la Dirección General de Obras. Sin embargo, y se le confía hacer como los planos en un primer momento. Sin embargo, al parecer no hizo bien su trabajo en general con las obras públicas de la ciudad. ¿No fue un buen hito? No fue un buen elemento, y a él hubo que se le despide. En otras partes, como acuerdos de la MUNI, aparece otro arquitecto, Ferman, pero que tampoco, porque como te decía al comienzo, esta es una historia tan larga que van a pasar múltiples arquitectos. Un poco continuando este periplo de este teatro,
hacia más o menos 1905, algunas personas van a volver a retomar la idea de levantar el teatro. ¿Ya? Y se acuerda, en conjunto con la municipalidad y todo, crear una sociedad, primero una sociedad anónima, luego una sociedad por acciones, alrededor de 1908. Y esa va a ser la sociedad que va a empezar a mover todo este cuento para poder construir el Teatro Serena, que en un primer momento se llamaba Teatro Serena. ¿Y cuándo parte ya el primer espectáculo, las primeras obras que se presentan acá en el teatro? A ver, mira, la inauguración va a ser el 15 de septiembre de 1918. Harto pasó, Harto pasó. Casi 50 años, ¿Sí? 40, 50 exactamente, años. 1918, porque claro, entre 1908 y 1918 son 10 años, y ahí también en un momento se solicitó un empréstito que luego por el tema de la Primera Guerra Mundial también queda cortado. Se realizan los tijerales alrededor de 1913, pero vuelve a quedar ahí por falta de dinero principalmente. Pero aún así, como era una sociedad por acciones, muchos vecinos importantes estuvieron poniéndose con dinero constantemente, claro, pero no era suficiente porque era construir un teatro, no era menor. Claro. Y ese teatro, ya una vez construido va a tener una vida larga durante los años 20. Hacia fines de los años 20 se va a arrendar esta sociedad Teatro Serena, va a arrendarlo a una sociedad Cinema Limitada, empresa Cinema Limitada, y en 1933 es cuando la arrenda la compañía Martínez, o sea, la empresa Martínez y compañía, que va a ser la que va a dar el nombre de Teatro Nacional. Y va a ser la principal productora dentro de este teatro. Y que la mayoría de la gente hoy se recuerda al Teatro Nacional. Y por otro lado, yo había escuchado que decían, no, el Teatro Serena era otro, no. Teatro Serena era el mismo, pero anterior. Anterior, con otro tipo de administración. Exacto. Oye, qué interesante lo que tú comentas de estos lugares escénicos, porque se nos pierden, prácticamente se nos pierden de la memoria, y la gente, vamos a conversar eso, porque este fue una pérdida patrimonial muy fuerte cuando se termina demoliendo después el terremoto del 75. Pero eso se demuele como alrededor del año 90. Claro, pasaron hartos años hasta que llega la demolición. Sí. Pero fue principalmente los daños de ese terremoto los que obligan al cierre. Y la demolición vino posteriormente en la década de los 80. Y que si uno lo piensa bien, después del último terremoto, el teatro municipal también acá quedó con daños estructurales, sin embargo se sigue utilizando. Claro. Bueno, hay otras motivaciones también para echar abajo el teatro, si va a mandar con cuenta. Exacto. Oye, Caro, antes de que avancemos, vamos a terminar esta historia del Teatro Nacional con su historia de demolición y un poco de las películas que alcanzó a mostrar en las últimas décadas, pero nosotros estamos parados justo aquí, hay un banco hoy en día, no lo vamos a nombrar porque no nos auspicia obviamente, pero dentro de tus investigaciones aparecieron otros teatros frente del teatro, o sea, aquí había otro teatro más. Exacto. Bueno, primero decir que en este periodo, extenso periodo, entre que se construye y no este Teatro Serena, luego Nacional, también en este mismo espacio se levantó el Pabellón Serena. Pabellón Serena, que alrededor de 1909 se construye, y que más bien era una especie de carpa, pero que tenía palco, platea, y que, claro, en verano funcionaba bastante bien, pero que en invierno tenía los problemas del invierno, del frío, etcétera. Pero sin embargo funcionó varios años y funcionó justo en el momento en que el antiguo teatro ya había sido clausurado, no había este otro teatro. El Teatro Nacional todavía no se construía, entonces funcionó como el teatro de la ciudad, que era un pabellón que era de Guillermo Bidwell, que era un empresario de los cines, que tenía múltiples cines a lo largo del país, y que va a ser el que en su momento va a construir el Teatro Cine Royal, que con la empresa Larraín y Bidwell. Oye, gracias por recordarlo, porque hay otros teatros más, el Teatro Royal, el Teatro Variedades, pero vamos a ir a otro punto aquí en la esquinita, justo en la calle del Teatro, porque a calle Brasil se le llamó en otro tiempo de la historia la calle del Teatro, y vamos a continuar contando esto del Teatro Royal y el Teatro de Variedades. Continuamos, joven Cristian, haciendo Retro Tour. Continuamos grabando Retro Tour, nos hicimos solamente unos cuantos metritos más acá, pero lo hicimos, señorita Carolina, porque tenemos algunas fotos del registro del archivo de la investigación que joven Cristian realiza para
crear los programas, y tenemos algunas tomas que van desde esta dirección y que muestran la cartelera. Son principalmente fotografías de la década del 60-70 que nos muestran las películas que en este caso se mostraban en el teatro, porque no solamente era teatro, sino que funcionaba principalmente como cine. Sí, hubo un periodo en que ya empezó a funcionar como cine, pero anteriormente se daban una multiplicidad de espectáculos variados. En todos los espacios escénicos que logramos encontrar, en todos era compañías de zarzuela, compañías de teatro, compañías de ópera, boxeo, derechamente espectáculos de boxeo, o a veces muestras del biógrafo con películas, por ejemplo, de la pelea de este boxeador de los años 20, Johnson, por ejemplo, la mítica pelea que tuvo en 1910, y se consiguieron la película para poder y lo mostraban. Prestidigitadores, magos, circos también funcionaban. ¿Un prestidigitador es como el que te roba las cosas así rapidito, no? Lo que hace trucos. Con las manos. Sí. Ah, ya. Conozco a varios de prestidigitadores. Bueno, otros magos, ventrílocos, compañías de circo, hubo de todo. Cosas tipo Bim Bam Boom. El periodo que abordamos la investigación, no, porque perfecto. Llega hasta 1948 y el tema ahí con la moralidad estaba bien álgido, era bien importante. Había un inspector de teatros. A ver, explícame eso, como un inspector de teatro. Un inspector es una persona que designada en algún momento por la municipalidad, pero desde que el teatro como aparece en la ciudad, ya había un inspector. Un inspector. Sí, el primero fue el señor Canturnet. Don Pedro Canturnet fue el primero. Sí, inspector de teatro. Y bueno, ellos en su momento veían los tipos de espectáculos que se presentaban, siglo XIX, que eran zarzuelas y cosas así. Oye, me recuerda a Cinema Paradiso, con el cura que cuando se daban besos tocaba la campana para que Alfredo cortara los trozos de las películas donde la gente se besaba, ¿viste? Claro. Después se designó, claro, una persona desde la municipalidad, y tenían que ver precisamente con resguardar la moralidad. Y no contravenir, porque muchas cosas eran tildadas de pornógrafa o pornografía, claro. Y había listas de películas que no se podían dar tampoco. Por ejemplo, había censura. Sí, había censura. Estaban las ligas, como la Liga de Damas Chilenas de Santiago, pero que también tenían una sede acá, y también se ponían a censurar. La iglesia también tuvo espacios como este, ¿no? Cuando partimos me comentaba algo parecido al cine Centenario, que anteriormente al cine también fue como un lugar para la iglesia. Sí, pues era el Teatro del Círculo Católico. Alrededor de 1912 ya hay presencia de ese círculo ahí, que es como lo que hablábamos tras de cámara, esto de que lo que nosotros le llamamos ciertos espacios como donde hay una memoria en torno a estos espacios. Pues. Entonces, por ejemplo, acá, claro, decíamos que el Teatro Nacional, pero antes del teatro estaba el pabellón, como partes de la ciudad que se constituyen como lugares específicos escénicos. Claro, como para espectáculos. Entonces tenemos esta calle que era así, tenemos donde estaba el Cine Centenario, que estaba el Círculo Católico, y así en otros lugares. Y bueno, ya hablábamos del Teatro Royal y el Teatro de Variedades. ¿Estos teatros estaban acá en calle Brasil o aquí en calle Balmaceda? Acá en calle Balmaceda. ¿Ya? Lamentablemente la numeración ha cambiado, y en todas las fuentes que revisamos aparece Balmaceda sin número, pero por lo que hemos podido averiguar estaba casi al frente de lo que después fue el Teatro Nacional. El Teatro Variedades, que se inaugura en 1910 más o menos. Sí, 1910 creo. Se me fue la fecha, ¿no? 1910, 10. Se funda, también trae una variedad de espectáculos como los mismos que hablábamos anteriormente. Y posteriormente en 1914 se funda el Cine Royal. Hay una fotografía bien conocida donde se alcanzan a ver los dos, y el Cine Royal era realmente grande, y en cambio el Variedades era bastante pequeño, y en esa fotografía ya se ve bastante deteriorado. Que me imagino que en la foto que joven Cristian en este preciso instante tiene que estarles mostrando un poco para conocer también esta historia de estos teatros. Mira, haciendo un recuento, bueno, yo he podido contar, este es el Teatro Nacional, Teatro Serena, hablamos del Teatro Royal, Teatro Variedades, ya tenemos 3.
Hablamos del teatro... Pabellón Serena. El Pabellón Serena, que no era un teatro, pero era un lugar escénico. Sí. Hablamos también del Círculo Católico, del Teatro Círculo Católico. Ya tenemos 5. Y el Teatro Antiguo. Que es el que vamos a ir a conocer ahora, porque esta calle, como habíamos dicho, es calle Brasil. Brasil. Pero en los mapas del siglo XIX aparece como la calle del teatro. ¿Ya? Porque estos lugares pasa al revés, son los lugares los que van determinando el nombre de las calles. Claro. Entonces, por ejemplo, donde vamos a ir ahora, cierto, que es calle del Teatro, y justamente la esquina de lo que es Brasil con O'Higgins, que en ese momento era calle del Teatro con calle de los Larraguibeles, porque ahí vivía la familia Larraguibel. Claro. Oye, interesante estos detalles que hemos ido conociendo de los espacios escénicos de La Serena, para no hablar solamente de teatro, no hablar solamente de las obras de teatro, sino también de todo tipo de espectáculos que se presentaban en estos hermosos y maravillosos lugares que se nos perdieron de la retina, pero que aquí en RetroTour, y gracias a la investigación de la Carolina Colatere, hemos podido ir recuperando. Vamos a continuar y vamos a seguir en otros espacios de La Serena, conociendo más de la historia de los teatros. Continuamos grabando RetroTour, estamos justo aquí donde hoy día creo que se saca la licencia de conducir de la Municipalidad de La Serena, pero para contar la historia de que en este lugar estuvo el teatro original. Sí. El primer teatro, este que tú mencionabas, que es de 1850. Sí, 1849, ¿ya? Ahí comienza la historia acá, en este lugar. Oye, pero ¿y este fue el teatro anterior al Teatro Nacional? Sí. El de la segunda mitad del siglo XIX. Fue el primer teatro que existió en La Serena formalmente como teatro. Y el que le dio el nombre a la calle Brasil, calle del teatro. Calle del teatro. Oye, sí. Bueno, ¿y qué características tenía acá el teatro? Bueno, a ver, este era un teatro que fue bien vilipendiado a lo largo del siglo XIX porque en la mayoría de los comentarios, tanto de la prensa como de diarios de viaje, decían que era un lugar muy estrecho. ¿Ya? Y poco cómodo, que se caía a pedazos, que no reunían las condiciones adecuadas para un espectáculo. Sin embargo, funcionó hasta alrededor de 1906. 1906. No, si no te preocupes, si son súper buenos los micrófonos, la micro va a pasar y ni se va a sentir, si no te preocupes. Entonces hasta 1906 estuvo funcionando 1906, este teatro. Sí, alrededor de esa fecha. Y el motivo del desmantelamiento, del cierre, es producto de lo poco amigable que era para ofrecer el espectáculo. Claro, porque no reunía las condiciones y además que también, bueno, hay ya temas de particiones de bienes raíces, familia. Este primer espacio surge a partir de la compra por parte de una sociedad del teatro que forman José Monreal y Félix Marín. ¿Ya? Y en una subasta pública compran este terreno, pero luego ya hacia la década de 1860 Félix Marín como que se queda con la parte correspondiente a esta sociedad con Monreal, y ya luego las sucesivas sucesiones de Félix Marín también van dividiendo esto. Entonces en algún momento se llega a que la mitad del teatro para una persona y la mitad para otra persona, y dentro de la misma familia, pero llega un momento en que ya siglo XX, en que es Santiago Vicuña y otro caballero que quedan con cada uno con la mitad de la propiedad, y ahí es cuando como te explicaba anteriormente, de múltiples como arreglos que se hicieron, incluso José Viera en algún momento hace arreglos. El arquitecto José Viera, claro. Claro, ¿sí? Hace arreglos que quedaron bastante bien, por lo que se explica en la prensa. Sin embargo, claro, no fueron suficientes, claro. Sí, no. Entonces, y ya luego estos caballeros que te decía anteriormente, van a prestar las locaciones ya no como teatro, sino como sala de ensayo y de reuniones del círculo dramático. Y ahí ya hasta que llegó su fin. Que llegó su fin, y que claro que y se sigue vendiendo, pues en algún momento ya. O sea, podríamos decir que el teatro es como la capilla de Alto al Sol, que una mitad quedó para uno, la otra mitad para otro, y así sucesivamente se fueron comiendo de a poco el teatro. Exacto. Prácticamente. Además que
claro, estaba el teatro, pero parte del terreno era la casa de la señora tanto, colindaba con la otra casa, pero era toda una sucesión grande, entonces, y el teatro estaba como al medio, entonces por eso también se iba subdividiendo. Oye, una pregunta, por ejemplo en Santiago tenemos la historia del Teatro Municipal, que producto de su iluminación a gas se quemó y se incendió. Sí. ¿Acá también funcionaban a gas? ¿Hubo un incendio en teatro, alguna tragedia, algo por el estilo? No, nada. Bueno, tragedia es que falleció un actor en escena, por ejemplo. Ah, ya. Ese es un dato. Eso podría pasar ya. Sí. Claro, falleció un actor en escena, pero no, sí hubo quejas, por ejemplo, con respecto a la iluminación a gas, que claro, no había una ventilación adecuada, entonces las personas corrían el riesgo de ahogarse, intoxicarse con el gas. Sí, eso como con respecto a la electricidad, o sea, la forma de iluminación. Oye, ¿el comportamiento de la gente se portaba bien o no? No muy bien. No muy bien. ¿Qué descubriste en la prensa sobre eso? Que, bueno, había múltiples quejas también, porque por ejemplo la gente que se ubicaba en la galería empezaba a chiflar, cuando algo no le gustaba, sí chiflaba. La poca educación. Claro, ¿no? o Sí. a veces empezaban a tirar cosas. Pifiar, Claro, empezaban a tirar cosas hacia abajo, eso por un lado. También habían, y esto que voy a decir, pasó en innumerables años las quejas, porque había un reglamento donde las mujeres no podían estar con los sombreros. Sin embargo, como la mamá de Rose en el Titanic, ¿no? Así mismo, pero ellas venían al teatro con sombrero igual. Entonces eso fue a este y a los otros también. Sí, ese fue un problema de larga data. Y claro, múltiples quejas porque ellas no se lo sacaban nomás, entonces prácticamente tenían que obligarla. O en algún momento también se hace un reglamento para que un orden con los niños también, pues. Ah, claro, porque ya el niño a los teatros. Claro. Es como ya lo al cine, pues. Claro, también ahí eso, y también por el contenido de lo que se daba. De las también, películas, claro, y de las obras Claro, en sí. por eso también se puede ver que a veces hay funciones especiales para los niños, etcétera. Oye, qué interesante, qué bonito este trabajo que has hecho, Carolina, de recuperar esta historia, verdaderamente una historia perdida. Yo, desde mi experiencia, yo nunca había conocido que alguien se preocupara de documentar, de investigar qué pasó con los teatros, qué pasó con las artes escénicas, que son súper importantes para nuestra región. Sí, a mí me parece importante también dar cuenta como lo que llamamos como un patrimonio de las ausencias. A mí me parece que la ciudad ha tenido tanta historia y claro, uno recurre a los edificios que más o menos se recuerda, de los que hay fotografía. Extrañamente de los teatros hay muy pocas fotografías. Y eso es una pregunta que con mi compañera, con Teresa, que estamos haciendo esta investigación, nos preguntamos siempre. O sea, si en la prensa era habitual, porque todos los días salían espectáculos, noticias del teatro, si se decía que era un símbolo de modernidad, etcétera, ¿por qué los grandes fotógrafos de la ciudad nunca no se preocuparon de él? No se preocuparon. Claro. Hay muy pocos registros, como te decía, de las ausencias, porque ahora prácticamente muy poca gente se recuerda del Teatro Nacional. Claro. Ya, pero de los otros teatros no hay una memoria en torno a ello, entonces eso es importante de visibilizar y sacar a la luz, pues, si son espacios que quedaron acá y que se han ido reconfigurando en el entramado urbano, que obviamente ha ido cambiando, pero que es interesante poder conocer. Oye, grandes palabras de Carolina, y aprovechamos también a Teresa Poblete, que fue tu compañera en esta investigación. También felicitar el buen ojo que tuvo la gente que asignar los fondos de este Fondar, porque tu proyecto fue afortunadamente financiado por un Fondar. Fondo de Artes Escénicas, sí. Pero también agradecer a múltiples personas que nos han estado ayudando con esta investigación. Lorena, a ti que te fuiste a Lorena, con mucho cariño, porque yo sé que Lorena te colaboró mucho para poder descubrir varias historias de los teatros. Sí, Lorena muy amablemente facilitó mucha información. Gabriela, tú mismo. Todos aportamos lo que pillamos. Todos han aportado su granito con esto, porque finalmente es una historia de todos, de toda la ciudad. Tú lo has dicho, la historia del teatro de la ciudad es prácticamente como la historia de sus propias iglesias también. Son lugares muy importantes para reconstruir la historia, pero también por el arte, por las manifestaciones artísticas, por todas estas personas que tuvieron que buscar un espacio y necesitaron un espacio para mostrar el arte, mostrarlo a la comunidad y enriquecernos a todos con sus talentos. Exacto. Así que bueno, continuamos haciendo las palabras finales de Retrotour. Vamos a finalizar el programa, agradecido de Carolina, su trabajo,
y seguimos conociendo más de los teatros en La Serena. Bueno, mi querido amigo joven Cristian detrás de la cámara, estamos ya con mi amiga Carolina Miranda para poder hablar de lo que han sido su proyecto de investigación sobre la escena regional, las escenas de la ciudad de La Serena. Llamémoslo así, los teatros, los lugares de espectáculos en nuestra ciudad. Pero este proyecto no lo hiciste solo, aprovechamos de mencionar a la señorita Teresa Poblete, que se encuentra justo detrás de la cámara con joven Cristian. Así que un gran saludo también a Teresa, que participó de esta importante investigación, Carito. ¿Por qué se te ocurrió investigar teatros? Bueno, a ver, esta investigación lleva por nombre de Trayectoria Sociohistórica de los Espacios Escénicos en La Serena, entre 1848 y 1948. O sea, un siglo. Sí, un siglo, es decir, desde cuando comienza el primer teatro y hasta la construcción del Teatro Centenario. Por eso estamos acá en este momento. Atrás de nosotros del Teatro Centenario. Y esta es una investigación que está siendo financiada por el Fondo de Cultura de Artes Escénicas en Investigación, que nos adjudicamos con Teresa, que Teresa también es una reconocida productora de la Cuarta Región. Y claro, en algún momento coincidimos con nuestros intereses en relevar los espacios culturales que han existido dentro de la ciudad. Teresa desde su área, que ella ha trabajado mucho en teatro, y en mi caso, yo que soy historiadora, pero también soy violinista, y desde niña siempre me vinculé con los teatros como un espacio donde hacer música, donde se hace arte, claro, etcétera. Y esta investigación lo que busca es investigar estos espacios escénicos en toda su dimensión, no solo como un espacio que albergaba espectáculos artísticos, sino también como elemento simbólico dentro de la ciudad, como un elemento de modernidad, como un espacio de sociabilidad. Y también finalmente como un espacio de memoria e identidad también dentro de la ciudad. Entonces nuestro trabajo es precisamente dar cuenta de esto, de todas estas dimensiones. ¿Y por qué? Porque hay mucho mito en torno a los teatros. La gente generalmente recuerda el Teatro Nacional, claro, y de ahí se tejen una serie de recuerdos que a veces son imprecisos. Son difusos, claro. Son difusos, imprecisos, y lo que hemos querido es hacer una historia de esto, porque no existe una historia de los teatros en la ciudad. Y nos hemos dado cuenta a través de las fuentes que sí existió una importante actividad cultural. Y a esto hay que agregarle también que en la actualidad La Serena, siendo una región prolífica en músicos, sobre todo en músicos, sí, claro, pero también de otros artistas, no cuenta el día de hoy con un teatro regional, y eso da pie para pensar, bueno, ¿y antes cómo fue esta historia? Claro. Entonces desde ahí nace esta inquietud por los teatros. Oye, es como que es una historia bastante cíclica, quizás lo vamos a comentar, lo vamos a poder ver, pero es como que esta necesidad que hoy en día, en la actualidad, tenemos de un teatro es una realidad con lo cual los serenenses han convivido permanentemente. Nos ha costado tener espacios escénicos. Claro, porque o sea, espacios escénicos han existido. Es el espacio escénico con la dignidad de un espacio escénico con todas las de la ley. Claro, que te permite el montaje de grandes espectáculos. De grandes espectáculos donde también los artistas en toda su dimensión puedan también salas de ensayo, no solo como el espacio donde claro, finalmente se hacen cosas, sino como sala de ensayo, un espacio cultural, social, completo, de dramaturgia, etcétera, completo, un espacio integral. Entonces, y eso no ha existido, a veces voluntad política, bueno, hay una serie de circunstancias también, y lo que existe actualmente no son espacios que cuenten con las condiciones para ello. Claro. O sea, o está el teatro municipal, que es un teatro de un colegio, claro, sin desmerecer, está el teatro Jorge Peñajén, que es igualmente de un colegio, el Teatro Centenario, sabemos todos los periplos que ha tenido que pasar. Entonces, claro, es una situación complicada, pero que no es nada extraño a lo que había pasado hace un siglo atrás. Oye, interesante esto de los teatros, porque el Teatro Centenario es un teatro que nació para ofrecer espectáculos, pero también espectáculo radial.
porque está toda la infraestructura detrás, ustedes se fijan, estaban las salas de ensayo, estaba la sala para que se instalara la radio y pudiese transmitir en vivo y en directo el espectáculo que se realizaba. Entonces, para la década de 1940, 1950, que es cuando don Andrés Murillo construye este teatro, esa era la necesidad. Entonces ahí estamos hablando de un teatro que podríamos decir, comillas, era el más moderno. Claro, de la época, y que coincidió justo con la reestructuración de la ciudad dentro del Plan Serena luego. Pero ahí hay que agregar un detalle. Hay algo importante que hay que decir, y que en lo personal creo que dentro de las ciudades hay ciertas memorias. Y desde 1912 existía en este mismo lugar el teatro del Círculo Católico. Actualmente el Teatro Centenario pertenece al Arzobispado, pero anteriormente ya existía un espacio que era el Teatro del Círculo Católico, perteneciente también al Arzobispado. Claro, y es un antecedente que ha ido surgiendo también dentro de este proyecto, y que, claro, revela cómo dentro de la misma ciudad hay ciertas memorias, que es lo que vemos acá, que es lo que vamos a ver en calle Balmaceda, etcétera. Oye, interesante. Solo para continuar, vamos a ir a conocer los lugares donde estuvieron estos teatros, vamos a conocer fotografías, algunas que son parte del archivo Retrotour, otras que son parte de la investigación de la Carolina con la Tere. Pero comentar solamente antes de irnos el término centenario. ¿Sabes tú por qué es centenario? No. Pero podría... No, hay una razón, sí, yo sé por qué. El Teatro Centenario, ¿por qué se llama Teatro Centenario? Y es porque es el centenario de la creación del Obispado de La Serena. Del Obispado. Ya, porque cuando se crea el cine centenario son 100 años desde la bula que crea el Arzobispado de La Serena, también en la década de 1850, y cuando se inaugura también en la misma década. Entonces, por eso se le llama el Teatro Centenario. Son los 100 años de la creación del Obispado de La Serena. Mira, por eso se llama Teatro Centenario. Un buen antecedente. Yo podría haber especulado que también, claro, se cumplían 100 años de la construcción del primer teatro, y podría haber calzado también. Bueno, pero en esto vamos a ir recorriendo estos 100 años de historia de teatro, de espacios escénicos en La Serena, aquí en Retrotour. Vamos a continuar, joven Cristian, aquí con la amiga Carolina, en este programa que no tiene cortes, sino tiene ediciones, conociendo estos espacios escénicos importantísimos. Joven Cristian, seguimos grabando Retrotour, y antes de soltar a la Caro yo quería hacerle una pregunta, porque resulta de que tenemos un interés común con Carolina. Resulta que en los recorridos que hacía en el cementerio muchas veces comentamos sobre la tumba de un personaje que se llama Lalo Dalton, y un día mientras Carolina hacía la investigación sobre los teatros le comenté de Lalo Dalton, y resulta que hay una conexión entre tú y esta persona, Lalo Dalton, y que ha permitido sacar del olvido a este personaje. Sí. Carolina, a grandes rasgos, porque es una investigación que está en curso y que esperamos en la próxima temporada de Retrotour contarla con mucho más detalle. Un botón, ¿quién era Lalo Dalton? A ver, Lalo Dalton fue un joven, falleció muy joven, a los 21 años, es familiar, él es primo hermano de mi abuela, su nombre era Osvaldo González. Y era un artista de radio, pero en los años 30, a fines de los años 30, que hizo gran parte de su carrera en escenarios en Santiago y Valparaíso. Participando en diversos espectáculos con Pablo Garrido, que es como el iniciador del jazz, como esta figura del jazz. El padre del jazz de Chile. En Chile, claro, y ellos hacían espectáculos juntos. Bueno, se dice que Lalo Dalton no solo cantaba, bailaba, tenía un showman de la época, y piensa que él falleció a los 21 años, es decir, a fines de los años 30 tendría 17, 18 años. Y bueno, como decías tú, es una investigación en curso. ¿Por qué? Porque él ha pasado al olvido, pero si tú vas al cementerio está su tumba, donde los artistas de Valparaíso le hicieron un homenaje. ¿Qué es lo que dice en la tumba? Y me he ido encontrando con diversas fuentes que hablan de Lalo Dalton. Crónicas, por ejemplo, de escritores importantes, donde señalan que cuando él fallece, que fallece de tuberculosis, los cafés de Santiago quedaron en silencio por mucho tiempo. O sea, era una figura reconocida.
Y incluso me encontré que en los años 60 todavía se hablaba de Lalo Dalton como una figura importante. Sí. Entonces es una investigación que estoy realizando, tiene un componente importante familiar, sí. Pero también por rescatar una figura que a mí me parece que, bueno, no me parece, es totalmente desconocida, pero que tuvo una historia y que a medida que he ido investigando ha ido apareciendo. O sea, cuando él está enfermo, se le hacen múltiples ayuda, ¿o no? Ayudas económicas, donde gente desde el Rotary, el Círculo Israelita, Fernando Limpiñac, artistas de Valparaíso, de Santiago, de Vicuña, hicieron espectáculos masivos, paralelos, para beneficiarlo. Entonces ahí te hablan de una figura que sí era importante en la época y que al día de hoy es totalmente desconocida. Y jovencísimo, claro. Sí. Con una vida bien vivida, claro. Yo creo. Bueno, te lo comentaba de Lalo Dalton porque la tumba de Lalo Dalton es muy especial y fue lo especial de su tumba fue lo que permitió conocer y generar un interés en poder saber quién era Lalo Dalton y por qué sus amigos de Valparaíso le habían hecho este homenaje en su última morada. Sí. Bueno, joven Cristian, cuando terminemos Retro Tour yo te voy a contar algo que me pasó con una persona que una vez fue un recorrido en el cementerio y me hizo un comentario sobre Lalo Dalton. Yo ya se lo contaba a lo Carito, pero lo vamos a dejar para el final del programa en las palabras al cierre. Aparece en un blog también, esa misma historia. Aparece en un blog esa misma historia, ¿viste? Entonces no estoy tan errado. Sí. Una historia bien interesante. Joven Cristian, te la cuento aquí volviendo de Retro Tour.